vamos a ver 3 como las más sencillas. Y bueno, en la siguiente clase vamos a ver otras 2 que son un poco más complejas. Entonces, vamos a ver 3 muy, muy básicas. Entonces, vamos a ver lo que son 3/4, lo que es un rostro visto un poco desde arriba y un poco desde abajo. Y ya, que aunque para manejar la perspectiva se tienen muchos ángulos, con que tú ya juegues con los principales, ya aprendes a manejarlos todos. Entonces, en este caso estaríamos viendo, bueno, estos 2 vienen siendo el mismo, pero pues en espejo. Entonces, para cualquier lado no importa, lo mismo. Este de acá y este de acá. Y las otras clases vamos a ver este y este. Bueno, y sus contrapartes que son lo mismo, pero pues hacia el otro lado, entonces no vamos a fijarnos mucho si es el de derecho y el izquierdo, porque es el mismo principio. Entonces, nosotros ya vimos el rostro de frente. Entonces, de frente, ¿cuál es el principio? Son tercios, listo. El rostro, como hay muchas maneras de entenderlo, de graficarlo, pero esta siento que es la que más se usa y en lo personal siento que es bastante entendible, que es encerrar la cabeza en un cubo. Entonces, en este caso es como si nuestra cabeza fuera así, atrás, listo. Es como si talláramos, como si estuviera metido. Y digamos, es como, justamente para estructuras se usan muchos cubos, entonces en este caso, si el cubo está en perspectiva, que es 3/4, significa que se va a ver un costado. Entonces, esto sería nuestra cabeza. Y es lo mismo el método Loomis. El frente lo dividimos en 3. Y estas líneas siguen la perspectiva. Entonces, si aquí van la nariz y los ojos, aquí van las orejas. Ah, ya puse. Y aquí van los ojos. O sea, es los mismos tercios, pero pues en este caso se modifican algunas cositas. Entonces, bueno, voy a borrar aquí un poco esto. Eh, en este caso es un poco el ejercicio de ojos que hicimos al inicio, entonces sería en este caso un ojo que la pupila mira hacia allá y el otro ojo que mira hacia allá. Entonces el ojo, en este caso que es 3/4, entonces el lado derecho del sujeto o izquierdo para nosotros es el que está más hacia nosotros. O sea, todo este lado se ve más. Y el otro es el lado escondido. Entonces el ojo es más chiquito. Y en general todas las partes de este lado se esconden hacia ese costado. Ese sería como el principio. Y aquí ya juntamos un poco las cosas que vimos para hacer los 3/4. Entonces, este sería el medio de la cara. Que por ejemplo en este caso diferencia no es una recta. Porque ¿qué pasa? El rostro no es plano. La cara no es plana, la cara es todo esto es un círculo constante. Y lo mismo de frente. Entonces esto es una línea un poco curveada. Esto nunca va a ser. Y este también va un poquito, pero no mucho. De hecho, en las perspectivas de arriba y abajo, que los vamos a ver ahorita, sí se genera un poco más de curvas. Entonces tenemos em, este ojo va un poquito metido. Y este sí va completamente. Y lo mismo que decía entonces, si la nariz de frente nos dice que son 3, esto, una nariz enfrente, como pues les dije que se hacía normal. En este caso, se esconde uno de los circulitos, entonces tenemos un circulito, el del medio, que sería la punta, y el de este costado. Entonces, tenemos acá, acá, y aquí se marcaría un poquito. Y ahí serían 3/4. Depende mucho del tipo de nariz, si esto va más ancho, más delgado, pero es el principio. Entonces tenemos centro, y aquí
que se esconde justamente detrás del medio, se asoma un cachito. Y bueno, ya aquí el tabique o eso, pues depende de la nariz. De todos los ángulos, por ejemplo, también está este, entonces aquí va el hueso. Entonces todo esto es el hueco pues del cráneo, normal. Entonces aquí tenemos el hueso de, ¿cómo decirlo? Donde termina el hueco del cráneo. Entonces aquí tiene esto que normalmente, no es 100% de las veces, pero normalmente esto queda con la ceja. Entonces si yo hago la cara, así, aquí va la ceja y aquí va el ojo. Y aquí está la mejilla, que es lo mismo, es más redonda o más delgada, dependiendo ya la cara del sujeto. Pero aquí normalmente lleva una pequeña curvita. Porque hay gente que a veces esto muy plano y se ve como que pierde mucho volumen. Igual puede ser un sujeto más delgado, sí, pero normalmente igual aquí sale un tricito del pómulo. Igual si es también mucho más cachetón, esto va a ser mucho más redondo. Pero eso también ya depende también del sujeto. Y la boca. En este caso casi no tiene arco de cupido. Sin embargo, lo mismo. Si dijimos que la boca era esto, de frente, listo. Entonces aquí va el arco de cupido y baja y centro. Lo mismo. Aquí es lo mismo. Aunque en este caso tiene el ceño un poquito fruncido, entonces pues no va recta, va un poquito para abajo. Y lo mismo, arco de cupido. Este lado sobresale más y este se esconde. Entonces, este lado va a ser más dominante y este va a ser más chiquito. Y eso pasa mucho con los ángulos. Si es el lado que se esconde, justamente es más chiquito y el otro es más alargado. Eso explica lo mismo aquí en el ojo. Bueno, en este caso, pues es una persona asiática, entonces los párpados pues varían mucho, pero este lado es más alargado. Si yo hiciera esto de frente, sería tipo así, ¿no? Normal, el ojo. Pero en este caso, esta parte se alarga y aquí me genera esta perspectiva. Entonces, también se oculta esta parte, no es tan alargada en este ojo en perspectiva, que era justamente por lo del ejercicio de los ojos. Por ejemplo, en este caso, podemos partir de, pues, ahí sí hacer las esferas como hicimos en aquel ejercicio y ya nos queda más fácil. Y bueno, el labio inferior, lo mismo. Este lado sobresale más y aquí es más chiquito. Entonces acaba siendo una boca aquí larga y aquí cortito. Aquí largo y aquí cortito. Y bueno, el arco aquí no lo marca casi, pero bueno. Y el mentón, aquí hay curva y aquí baja y el mentón normalmente va un poquito salido. Esto ya también depende. En este caso, por ejemplo, pues es un ejemplo de un chico asiático, entonces no tiene los rasgos tan marcados, pero si fuera, por ejemplo, alguien un hombre con la mandíbula más demarcada, sí sería, por ejemplo, si tienen esto un poco más salido quizás. O esto también más marcado. En este caso es más redondo porque, reitero, es un chico asiático, joven, con lo mismo que hablé, por ejemplo, sobre los rasgos de, bueno, cuando expliqué la clase de hombres y mujeres, pues las personas asiáticas suelen tener rasgos más, como más finos. Entonces, pues este es el caso, pero igual estas cosas, ahí sí hay que ver el referente. Y esto aplica así para hombres y mujeres, no hay como ningún inconveniente ahí. La frente aquí también puede ser plana, puede ser redonda, pero eso sí siento que no tiene mucha ciencia. Y lo mismo, si se fijan, esto sigue cumpliendo el método Loomis. Ojos, nariz un tercio, tercer tercio, 1, 2, 3. Lo único es girar todo el panorama. Y el cuello sobresale detrás de la oreja. Y esto ya depende pues también del grosor del cuello, entre otras cosas. Bueno, en esta perspectiva también se ve la oreja, pero pues en este referente, pero no sé, si es una chica con el pelo largo o eso, pues esto no se va a notar. Y el cráneo también va aquí un poquito salido, porque mucha gente piensa, uno, que es como, o lo hace demasiado redondo, casi como si fuera un casco, o
hasta lo hacen demasiado plano. Y no uno, porque el cráneo tiene un volumen. Por ejemplo, en este referente, ¿se fijan? Y más encima, si tiene cabello o tiene un cabello con mucho volumen o algo, va a ser todavía más voluminoso, pero no es redondo, nunca, porque aquí cae y aquí ya cae, bueno, si tuviese el cabello largo, llega hasta acá y ya comienza a caer. Entonces, por ejemplo, este, este muñequito, no sé, lo mismo. Por ejemplo, el ojo lo hago meter hacia allá, hacia allá. La ceja. Es más, este está quizás un poco plano, le faltan algunas curvas todavía. La nariz. Aquí sale la mejilla. Y sale el mentón. Y ya aquí la parte de la mandíbula. Y bueno, el resto ya me lo da ahí el propio referente. Y bueno, aquí ya esto, y si yo le quisiera hacer cabello, etcétera, etcétera, etcétera. El cuello, por ejemplo, en este caso es un poco delgado, yo lo engrosaría un poquito más. Y lo mismo en el frente. También el cuello aquí del frente tiene como su trampa. Porque uno, si es alguien con papada, esto va a bajar aquí más derecho. Y dos, va en un punto medio. Porque hay gente que la hace como muy al frente y básicamente queda con un cuello muy grueso o casi como con la cara hendida, pero todavía hay que dejarle un margen. O si ya tiene como cierta papada, igual se baja respetando el grosor del cuello. Por ejemplo, supongamos que esto tiene papada, entonces, ejemplo, sería algo así, se marcaría aquí un poquito, pero pues la papada es justamente una acumulación de grasa acá, entonces ni siquiera tendría tan marcada la mandíbula. Si fijan esto ya se ve como muy señora, pero pues esto ya depende. Pero si lo queremos hacer como con rasgos más finos, pues sí se le marcaría todo. Esto en el tres cuartos, que siento que pues de los de hoy en general es el más simple. También uno suele practicarlo mucho de pronto referentes por ahí. Esto es como de los más comunes, porque apenas habíamos visto perfil y frente, que son los más comunes y justamente esos manejan es un plano cerrado. Esos ni siquiera manejan un cubo, manejan es un cuadrado. Y ya, esta es la forma como más básica. Entonces, esa sería la primera. Bueno, ahorita les explico como con más ejemplos. Este sería el segundo, que es visto desde arriba. Bueno, ya sea que sea un plano visto desde arriba o que la chica, bueno, en este caso tiene el cuello agachado. Entonces, es exactamente lo mismo. Si en el anterior se giraba de manera horizontal, en este se gira de manera vertical. Entonces, nuestro cubo nos va a mostrar la cara de arriba. Nuestro cubo hace esto. Y lo mismo, eh, el método Loomis, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la perspectiva? Que lo que está más cerca de nosotros es más grande. Entonces, si yo agacho la cabeza, la parte superior está más cerca de mi ojo, digamos. Entonces, sí son tercios, pero los tercios se van haciendo más grandes conforme va subiendo. Entonces, en este caso, si se fijan, dejé este tercio un poquito más grande y aquí los voy encogiendo, porque si yo hago esto, mi boca se va para atrás. O sea que por perspectiva se ve más chiquita. Y mis rasgos, que son de la nariz para abajo, se encogen y aquí se agrandan. Entonces se me va a ver más eh, como la coronilla del cabello, la frente y los ojos. Entonces, el esquema sería más o menos, y es lo mismo, los ojos, la nariz
Inclusive la nariz sería un poco larga, porque si yo hago esto, mi nariz va a cubrir, inclusive a veces hasta llega a cubrir, bueno, si uno, ahí sí muy narizón. Si yo me agacho así, por perspectiva, mi nariz va a cubrir mi boca. Entonces es como si yo tuviera aquí la boca normal y la nariz prácticamente me hiciera esto, justamente porque la nariz queda al frente. Y bueno, aquí ya la boca, las cejas, etcétera. Entonces, ya yéndonos aquí al referente. Bueno, este caso tiene la cabeza un poco inclinada, pero eso es irrelevante. Eso es lo mismo. Si se fijan, los tercios crecen a medida que voy subiendo. Entonces, no es que la chica sea frentona, por ejemplo, es que la perspectiva me dice, la frente queda, ahí sí, al frente, entonces se ve grande y el mentón me queda atrás, entonces se ve chiquito. Y aquí es lo que les decía de las curvas. En este caso, si yo giro la cara de costado, en horizontal, perdón, se me generan curvas en vertical. Y si yo la giro así, se me generan curvas en horizontal. ¿Por qué? Si se fijan, las cejas, esto genera esto, los ojos. Ya no son rectas. De hecho, yo hago aquí líneas rectas, pues solo por explicarles el método lo hice en este caso, pero ni siquiera sería eso. Son así, de hecho. Esta sería una guía más certera para hacer una cara en este ángulo más que hacerlo con líneas. Para el 3/4 sí funciona, porque yo lo estoy midiendo así, pero para este, como la cara de algún modo es como una esfera, bueno, no es, claramente no es esférica, pero maneja un volumen curveado. Si yo hago esto, todo esto maneja. Entonces, esta es una manera como más certera. Entonces, esto es básicamente nuestro. Y asimismo, las orejas es un rasgo que, si las líneas que antes eran rectas ahora son curvas y se dirigen hacia arriba, porque ya todos mis rasgos comienzan a bajan en un punto medio y suben hacia arriba, por ejemplo, las orejas. ¿Qué nosotros decíamos de las orejas? Están entre la nariz y los ojos, en este caso están mucho más arriba, porque obedecen a mis nuevas curvas. Si yo hago esto, mis orejas suben. Y bueno, en el siguiente ángulo, que es justamente el contrario de eso, vamos a ver el caso contrario y cómo pues funciona en ambos casos, porque siento que si tú entiendes uno, ya como que más o menos puedes entender ambos, porque funcionan de la misma manera, pero de manera totalmente contraria. Entonces, y bueno, ya por rasgos, ¿qué pasa? Esto también ayuda a la expresión, y es que si yo miro así, uno, me da más intensidad de los ojos, y dos, mis cejas, por lo mismo que les digo, entonces esto es una parte alta que me va a cubrir un poquito el ojo. Da una emoción un poco de enojo, de ira, pero pues esto es un poco entre perspectiva y también expresión. Entonces las cejas normalmente agarran este ángulo así como de cejas enojadas. En este ángulo, independientemente de que tus cejas sean o no de esa manera. Si yo hago esto, mi ceño automáticamente se frunce como si yo estuviera viendo mal. Y los ojos también hacen eso. Entonces es como si yo estuviera viendo así. Entonces, por ejemplo, esta mirada es como si, o sea, si yo miro a alguien mal, lo miro así. Aunque esto es una mezcla entre, sí podría ser una emoción de enojo, simplemente es el ángulo. No necesariamente tiene que ser como esa emoción. Y lo que decía la nariz, bueno, en este caso esta chica claramente no es narizona, pero si se fijan, la nariz que probablemente de frente sería respingada, bonita, eh, aquí recubre un poco. Entonces queda una nariz donde predomina mucho la punta porque está agachada. Y la boca también se ve más chiquita. Y el mentón se hace más chiquito. Si se fijan aquí los ángulos de la mandíbula, esto casi no se marcan porque se esconden de lo mismo que yo agacho la cara. Esto se esconde. Entonces, si así esta chica tenga, pues no sé, las mandíbulas marcadas de frente, si yo hago esto, todo esto se va a esconder. Entonces la carita queda
con la mandíbula chiquitita y ya se abre hacia una frente amplia en este tipo de ángulo. Eso también varía mucho de los rasgos, pero aún así. Entonces esto se hace re chiquito. Aquí casi ni se marcan pómulos. Es casi como si fuera como un corazoncito. Entonces aquí tenemos la boquita, la nariz, bueno, aquí los ojos. Y ya aquí tenemos, se abre una frente amplia. Y no es que sea frentona, simplemente es lo que nos dice la perspectiva. Y ya sube a esto. Y asimismo, ya hablando a nivel de cráneo, si yo me agacho, se va a ver, como en la parte de arriba tiene más visibilidad, es más amplia, también se va a ver la coronilla del cabello. Entonces, si mi chica, bueno, supongamos que la chica tiene, no sé, un partido del cabello. Bueno, este muñequito que estoy haciendo todo X. Entonces las orejas van más arriba. Se va a ver más, se va a ver mucho toda esta parte. Porque si yo le hiciera de frente, por ejemplo, el cabello nada más se vería aquí. Supongamos. Entonces, supongamos que esto es el cabello. Pero como yo estoy haciendo esto, se va a ver esta parte de mi línea de la raíz hasta alto arriba. Y todos los ángulos, si se fijan, van hacia arriba, lo que habla un poco de las curvas. Y como ya el método Loomis comienza a complicarse un poco, porque ya es usar este método en cuestión de perspectiva. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el muñequito igual que el de arriba. Es lo mismo. Comenzamos a hacer los tercios. Entonces, la nariz. Así esta persona tenga la nariz más respingada de la vida, si yo la agacho, se va a ver como una nariz con la punta bastante baja. Se va a ver así. No se va a ver como las que estudiamos así, por ejemplo. A menos de que en serio la tenga demasiado respingada y a una agachada se le ven las fosas, pero eso es muy difícil. Normalmente la punta baja. Se va a ver así. La boca. La boca también depende del ceño. Si tú eres muy seria, igual se va a ver serio, pero si tú sonríes un poquito nada más, se va a ver todavía más sonriente. ¿Por qué? Porque por lo mismo que agarra este ángulo, así. Si yo tengo una boca medio sonriente de frente, yo estoy medio sonriendo y agacho la mirada, se va a ver todavía más así, sonriente hacia arriba. O pues igual con un ceño fruncido, se ve fruncido. Bueno, aquí ya en los ojos, que ahí sí más o menos me los demarca. Las cejitas. Y bueno, aquí voy a suponer que mi frente se corta acá, de este bichito. Y el cabello, pongamos que tiene un partido a un costado. Entonces, como tiene un partido a un costado, eh, se va a ver mucho el cabello. Se nota mucho, mucho el cabello. Y aquí el pelo le recae y a este lado también. No sé. Entonces se le ve muchísimo el cabello, muchísimo la frente y a medida que vamos bajando se van encogiendo los rasgos. Por lo mismo, yo meto el mentón y saco la frente. Entonces serían como para ese. Y la tercera, y pues última de hoy, sería esta, que es lo contrario. Si antes era así, ahora va a ser así. Entonces, este es el caso contrario. Si yo saco, entonces, partimos de exactamente lo mismo. Tenemos un cubo en perspectiva. Entonces, si yo saco esto, se me va, lo que me genera, aparte del método Loomis tradicional, es esta nueva cara de nuestro cubo. Y es exactamente lo mismo. Los tercios se van haciendo más chiquitos en tanto yo voy subiendo. Entonces es el caso contrario. La frente se hace más chiquita, se va encogiendo, se va reduciendo. Y a medida que bajamos, se marca mucho el mentón y se hacen más grandes los labios. No sé si han visto, bueno, a veces chicas que toman selfies que dicen, si te la tomas desde arriba se te ven más grandes los ojos, y si te la tomas desde abajo se ven más grandes los labios. De algún modo es un juego de perspectiva, es exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo. Este tercio es más grande y así se van haciendo más chiquitos. Entonces, lo mismo. Se me va a ver primero el mentón. Y esto va a tener más área. ¿Por qué? No es que tenga el mentón más grande, es que pues ya básicamente me pone todo el cuello de corrido. Y bueno, aquí ya marca la mandíbula. Y los labios también se ven como con más amplitud.
Y lo mismo, los ángulos. Si los ángulos del ejemplo anterior hacían esto, estos van a hacer esto. Entonces, si se fijan los ojos, también en este caso van hacia abajo. La nariz también agarra estos ángulos y todas las líneas de expresión del rostro recaen hacia los costados. Antes subían, ahora caen. Y lo mismo la boca. La boca, si yo esté seria, si yo hago esto, va a agarrar un ángulo hacia abajo, como todavía más seria o más triste inclusive. Entonces, por el labio se vería como más caído. Y bueno, en tanto yo voy, pero si el ángulo fuera todavía más, con el rostro más subido, todavía más se van haciendo los surcos. Pero esos ya son pues casos más extremos. Pero en este caso, y lo mismo las cejas. Si ven, antes eran cejas como si te mirara mal, o mirada penetrante. Aquí ya las cejas cogen esto y ya quedan como ojos tristes casi. Entonces, es el caso contrario. Si antes mi nariz tapaba, inclusive hasta parte del arco de Cupido, ahora es lo contrario, mi nariz sobresale. O sea, bueno, no la nariz en sí. Antes sobresalía esta parte, ahora sobresale la parte de abajo, que es la que se ve que en este caso son las fosas. Que en este caso, bueno, este ángulo de nariz a veces es un poco complicado de dibujar, que es lo mismo. Uno, dos, tres. Y aquí, bueno, bueno, aquí creo que lo más importante es las fosas y de pronto no exagerar con hacerlas. Pero eso ya depende mucho del referente. Y asimismo mi nariz se hace más chiquita. Si se fijan la distancia entre la nariz y los ojos, es re chiquita. Y lo mismo la distancia del arco de Cupido a la nariz, porque mi labio comienza a tapar mi parte superior un poquito. Y todo esto ayuda con la perspectiva. De pronto son cosas muy mínimas y de pronto no las tengan que aplicar todas. O sea, pero son detalles que ayudan mucho a que la perspectiva se vea como se tiene que ver. En este caso, en ángulos del rostro. Entonces, lo mismo, la boca hace esto. Y todos los ángulos del rostro hacen esto. Y el mentón, si se fijan, bueno, aquí tiene un poquito tapado por el mechón, pero no importa. La frente es más chiquita y se va haciendo más ancha a medida que baja. Entonces, si el que teníamos anteriormente hacía esto, aquí el mentón y aquí ancha la frente, aquí hace exactamente lo contrario. Aquí la frente es chiquita y el mentón se nos va a hacer más grande. Y bueno, y aquí baja lo que sería el cuello. Y lo mismo las orejas. Si se fijan, el anterior tenía las orejas casi que al súper, súper arriba. Si yo bajo, los mismos ángulos me dicen, no, las orejas van abajo. Y las orejas van justamente, depende de la perspectiva y también depende de la altura de las orejas. Pero con que tú hagas como tres cosas ya puedes forzar ese ángulo en cualquier dibujo. Por ejemplo, fue un ángulo que en la personal me costó mucho como entender, hasta que lo entendí como por un cubo y estas líneas y dije, claro, todo tiene que ir cayendo hacia abajo y con que yo haga, por ejemplo, los ojos no son tan relevantes, con que yo fuerce un poquito la nariz hacia arriba, baje esto y haga esto un poco más grande, baje las orejas, ya tengo, así es un dibujo simple, no necesariamente tiene que ser como algo súper realista y detallado, como no sé, un personaje que yo tenga, con que le cambie eso, ya yo puedo decirle al espectador que lo estás viendo desde abajo. O que, bueno, que el personaje tiene la cara hacia arriba o está viendo hacia el cielo, bueno, etcétera. Este ángulo puedo aplicar, puede usarse para muchas cosas. Es eso, los ojos agarran hacia abajo. Y, por ejemplo, este es similar al ejercicio de ojos que hicimos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿qué pasa? La cara puede mirar hacia donde se dirige la cara o no. En este caso, si yo miro hacia arriba y mis ojos miran a la par de mi cara, estoy viendo hacia arriba. Así técnicamente estoy viendo el frente. ¿Por qué? Porque al yo alzar mi cara, estoy viendo hacia arriba. Entonces, es como si yo tuviera este ojo así, pero por perspectiva, se me sube un poquito el párpado inferior. Eso de hecho lo vi el día del ejercicio de los ojos. Y asimismo, si yo veo desde acá, se van a ver mucho las pestañas, por ejemplo. Entonces las pestañas se marcan mucho más de así que estuviéramos de frente.
Pero también puede ser el caso contrario, como que el ángulo de los ojos puede ser diferente al ángulo de la cara. Eso es algo que hay que tener como muy claro. Entonces, supongamos que tenemos a esta misma chica, pero ella mira hacia abajo. Entonces, igual se puede hacer el ojo viendo hacia abajo, donde, em, ¿cómo decirlo? Se le marcarían también las pestañas. Pero ya no se le verían tanto los párpados, porque sigue escondiéndose toda esta parte de atrás. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esos serían como esos tres ángulos. Bueno, como les explico más como con otros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Creo que ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ah, listo. Y si me escucho bien ahorita, es que, o sea, me metí a la llamada y decía que el micrófono no funcionaba y no sé qué cosa. Y me confirman si ven esta ventana, por favor. Sí se ve. Ah, listo, dale. Entonces, bueno, ya aquí lo voy a hacer un poco desde ceros, como explicándoles más puntualmente, bueno, como siempre hago. Entonces, en este caso tenemos tres ángulos. Uno es un cubo que básicamente está del costado. Ya, listo. Entonces serían tres cuartos. Tres cuartos. Segundo cubo, viendo hacia abajo, que es un cubo que justamente se me ve más de terreno. Sería, bueno, no sé cómo anotarlo. Bueno, no importa. Y el otro, pues lo contrario. Mentiras, no así. Listo. Estos serían los tres ángulos que vemos el día de hoy. Listo. Entonces, ay, ¿dónde está? Ya. En este caso, bueno, aquí es una línea recta, pero técnicamente no sería recta. Entonces, esto sería un poquito curveado. Entonces, voy a hacer como también enseñarles bien los esquemas. Entonces, este sí maneja los tercios. Pues digo, bueno, sí, los tercios, pero rectos. Normal como el método Loomis. Uno, dos, tres. Los tres más o menos del mismo tamaño. Como no hay mucha ciencia. Y se divide también siguiendo la perspectiva del cubo. Listo. Hasta ahí normal. Este, en este, la horizontal, mentira, la vertical, sí es recta. Son las horizontales las que son redondas.
y a medida que van bajando son más chiquitas. Entonces, esta va a ser la más grande y estas van a ser más chiquitas y van a seguir estas curvas. Entonces, en este caso tenemos esta curva y en este caso tenemos estas. Y en este caso también esta sí es una recta y es el caso contrario. Entre más abajo van a ser más grandes. Entonces, estos van a ser los tres esquemas. Tú. Bueno, voy a empezar con el 3 cuartos, que es como el más fácil. Entonces, bueno, voy a hacerlo con azul. Muy grueso esto. Sí, por ahí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este método? Lo normal. Aquí va la nariz, segundo tercio. Aquí van los ojos. Aquí va la boca. Como que esto no tiene mucha ciencia. Y las orejas van, en este caso, pues entre el ojo y las orejas. Eso nos dice el método, aquí no hay como mucha ciencia. Es más, aquí también hay que mezclar un poco lo que nos dice el de frente y el de perfil. Por ejemplo, el de perfil que nos dice que en la mitad va la oreja. Entonces, de hecho, quedó un poquito adelantada respecto a eso. Bueno, iría más o menos por acá. Bueno, por ahí. Y bueno, y ya aquí baja el mentón, etcétera, etcétera. Entonces, la nariz. ¿Cómo es el esquema para hacer la nariz? Son 3 círculos, lo mismo. Pero como es de 3 cuartos, este es como si estuviera escondido. Normal. Lo mismo el labio. Aquí va grande y aquí es como si estuviera escondido. Listo. Sin mucha ciencia. Y la ceja lo mismo. Aquí va más chiquita y aquí sí me la pone completa. Y aquí entra que en el ojo va hendidura en la ceja porque esto técnicamente dentro del cráneo pues es un hueco. Y aquí ya sale el cachete, perdón. Y aquí baja la mandíbula, que pues va un poquito salida. Y esto ya sí es más o menos, pues ya depende del sujeto. Pero pues en este caso es un sujeto que me estoy inventando y como que no importa mucho. Listo. Y la frente también puede ser más redonda, más plana, porque vamos a hacerla medio plana. Y bueno, ya aquí al costado, ¿no? Entonces, bueno, no, voy a hacerlo calvo, como para entender un poco el lado del cráneo. Entonces, si nuestro cráneo acaba acá, en todo el cubo, eh, hay que dejarle como ese margen. No es como que el cráneo acabe acá. Bueno, depende también del ángulo que se vea más o menos el cráneo. Pero en este caso que es 3 cuartos. Ni se ve tan salido como si fuera de perfil. Bueno, digamos que esto es un perfil. Bueno, quedó. Ni se ve tan salido, porque si fuera de perfil, ni se ve, pues, de perfil, de frente ni siquiera se ve. Entonces, toca como ahí sí encontré un punto medio, porque es justamente un 3 cuartos, como el punto medio entre el perfil y de frente. Y aquí también baja y el cuello. Y bueno, ya aquí voy a hacer como las líneas finales. Pero pues ya ahí está prácticamente completado. No tiene mucha ciencia. Entonces el ojo, que en este caso va escondido, entonces pues supone que estoy viendo hacia el frente. Entonces ahí está un ojo. Aquí está el otro. Creo que les digo, esta parte va como un poquito más angostica. La nariz. Entonces, aquí va la fosa que va un poquito escondida y aquí va la que sí sale completamente. Bueno, ahí quedó, bueno, quedó con la nariz quizás demasiado chata, pero pues eso ya es como preferencia. Bueno, no importa. Listo, 3 cuartos. Aquí baja y aquí van los labios, donde este lado va más extendido y aquí va más chiquito.
no sé. Y la ceja lo mismo, aquí la ceja va más chiquita y aquí va más extendida. Bueno, vamos a hacerle párpados, por ejemplo. Tras y tras. Y ya el resto, pues, es como terminar de contornar el rostro. Y aquí también ya ahí dependes, por ejemplo. En este caso la hice con la mandíbula muy marcada, pero podría de pronto tener los rasgos, por ejemplo, más suaves. Entonces, bueno, en este caso es de una chica, por ejemplo. Entonces vamos a hacer los rasgos un poquito más suavecitos. La oreja también. Y la frente también la voy a hacer un poquito más redonda. De pronto la hice muy plana. Bueno, en este caso que decidí que es mujer, punto. Como sin ninguna. Nos partí de una base general, pero ya a medida que la dibujé dije, pues ya va a ser mujer, punto, se acabó. No, eso es como irrelevante. Y bueno, ya, aquí ya podría yo hacerle que si quisiera, supongamos que aquí va la raíz del pelo, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, el pelo. Entonces, aquí va a terminar nuestra frente. Entonces, supongas que esta chica tiene una cola de caballo y no tiene fleco ni nada. Entonces, nos toca hacer la raíz, que claramente a este lado se va a marcar más. Pero no, de pronto esto me quedó muy cerrado. Por ahí. Entonces, aquí vamos a hacer las raíces del pelo. Y como es una cola de caballo, entonces, ¿qué pasa con una cola de caballo? Que todo el cabello se dirige hacia un lado y ahí se forma pues la colita normal. Entonces, pues lo mismo. Pero en este caso me faltaría cráneo porque aquí solo tiene el volumen del cráneo. Si yo le hago cabello, pues ya me genera un volumen extra. Entonces, bueno, si yo quiero hacerle una colita de caballo, me toca hacerle esto un poquito más gruesito. Y todo el cabello se tiene que ir dirigiendo hacia mi centro, que bueno, en este caso supongamos que está acá. Aquí iría. Y bueno, ya aquí baja o bueno, como sea que quiera hacerle eso. Es como lo de menos. Tan, tan, tan. Bueno, aquí. Todo el cabello se dirige desde acá hasta la raíz. Bueno, aquí supongamos que es más larga. Tiene el cabello muy, muy larguito. Listo. Entonces así nos queda, por ejemplo, 3/4. En este caso una chica que decidí hacer. Como sin mucha ciencia. Listo. Más le arreglaría un montón de cosas si quisiera, pero pues creo que así queda bastante bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí del 3/4? No. Ok, entonces continúo si no hay preguntas. Bueno, ahí yo le detallaría un montón de cosas, pero bueno, eso ya es irrelevante. Como que explico las bases y ya con eso funciona. Listo, entonces segundo, ¿qué era? Ángulo desde arriba. ¿Qué fue? Ah, azul. Azul, azul, azul. Usemos este azul. Sí, este azul me sirve. Bueno, entonces lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos 3/3. La nariz va aquí, que en este caso va un poquito más abajo, porque, reitero, mi punta de la nariz me va a recubrir un poquito abajo. Entonces va a salirse un cachito. Los ojos van acá y la boca va acá y también va a ir más pegada y más hacia arriba. Y digamos aquí que va el mentón. Ta, ta, ta. Bueno, en este caso me quedó inclusive un poquito como chiquito mi cubo. Lo hubiera hecho un poco más abajo, pero bueno, eso ya lo voy a ir corrigiendo por el camino. Eh, y lo mismo, todos mis ángulos van a coger hacia arriba, entonces las cejas van a quedar así como si te estuviera viendo mal. Y aquí, aunque sí se van a remarcar los pómulos, aquí no se va a marcar mandíbula. A menos, bueno, también depende. Si es una persona con mucha mandíbula, aunque haga esto se le va a marcar, pero se le van a marcar menos. En este caso, supongamos que no, tiene tanta, entonces se le ve la carita así chiquita. Listo.
Y la frente es amplia, entonces pongamos que nuestra frente acaba por acá. Y lo mismo, la nariz son 3 bolitas, aquí y aquí. Pero, por ejemplo, en este caso, para hacer la nariz en este ángulo, si antes la hacíamos así y decimos que todos los ángulos cogen hacia arriba, la nariz sería básicamente así, como si las bolitas de los lados, no me acuerdo cómo se llaman, cogieran también para arriba. Entonces, antes era así y ahora sería así. Bueno, ya las orejas lo mismo. Las orejas ahora van a agarrar con un ángulo hacia arriba. Y voy a tener más cabello, entonces el cráneo se me vería más. Bueno, o si tiene cabello, lo que sea, pues el cabello. No importa. Listo. Entonces, este sería el esquema. Lo hice en la capa que no era. Bueno, eso no importa. Entonces, bueno, ya quiere como la línea final. Lo mismo los ojos también van a hacer esto. Entonces, también por eso, muchas veces cuando miran alumnos como esto, es, bueno, es una cuestión de juego como entre el ángulo, la mirada y la expresión. Este no es acá. Entonces, van a ser unos ojos que justamente se van a ver como afilados hacia arriba. Ya sé que de frente sean ojos muy redondos o como muy tiernos. Si yo hago esto, automáticamente mi mirada como que coge este filo hacia arriba. Entonces, eso y las pupilas. La nariz y la boca. Que se fijan, como la nariz me tapa gran parte de esta distancia, pues la distancia se disminuye entre esto y esto. Si antes la boca me quedaba así y la nariz me quedaba acá, bueno, aquí era el arco, entonces está esta distancia. Aquí se disminuye porque la nariz me tapa un pedazo. Y bueno, ya aquí el labio inferior y y bueno, la mandíbula, el mentón pelón, que justamente sube sin muchos ángulos acá. Aquí estos mentones marcados, etcétera, no se denotan tanto. Y aun si yo tuviera así, es como esto, como un mentón súper cuadrado, se va a marcar menos, se va a disminuir bajo este ángulo. Y las cejas. Y bueno, la frente acá. Bueno, también aquí los oídos. Bueno, aquí yo le corregiría también un montón de cosas, pero eso no importa tanto. Inclusive siento que los ojos me quedan un poquito chiquitos, pero esto es más como el tamaño, pero el principio es el mismo. Por acá. Y este un poquitito. Bueno, pero esto ya es más como cuestión de irla encajando. Bueno, ya, no importa, lo voy a dejar así. Eh, listo. Bueno, aquí ya sería como terminar el resto. Como el cráneo, que no, entonces, supongamos que tiene, no sé, que va a ser una chica también. Digamos que también es una mujer. Entonces tiene el pelo partido y es liso, supongamos. Entonces, bueno, voy a borrarle esto entonces.
Lo mismo, si yo tengo cualquier personaje con pelo, pues el pelo me da más volumen sobre el cráneo. Si mi cráneo acaba en esta línea, pues lo voy a hacer un poquito más. Entonces, tiene un partido en el medio y tiene el pelo muy liso. Entonces el pelo lo tiene detrás de las orejas. Sostenido. Y aquí se me va a ver mucho, porque estoy mostrando la coronilla de mi cabeza. Y bueno, ya aquí caería. Pongamos. Tas, 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 tas. Bueno, entonces así quedaría este. Bueno, también le cambiaría un montón de cosas, pero creo que funciona. Y bueno, hasta aquí alguna pregunta de este. Bueno, si no hay, continúo. Y por último está el tercero. Este no, este no es este de acá. Bueno, lo mismo usar este azul. Entonces, este que nos dice, lo contrario del de arriba. Entonces, la nariz se va a ver más desde abajo. Entonces, esa voy a hacerlo acá, partiendo de las fosas. Y todo esto, reitero, agarra ángulos que caen hacia los costados. En el caso anterior subían, en este caso bajan, porque es justamente el ángulo contrario lo que nos dice la perspectiva. Y la boca coge más protagonismo. Lo mismo que el labio inferior se va a ver más amplio porque entre el lado superior y el inferior, primero el inferior normalmente es más grueso, de por sí. Y como es el que está más, en este caso visto desde abajo, es el que está más afuera, se va a ver todavía más grande. Entonces, ese agarra mucho protagonismo. Y los ojos, bueno, acá estaría. Y la frente es más chiquita. Entonces, este es el caso contrario. Entonces, si yo tengo poca mandíbula, igual se me va a marcar mucho esto. Y si yo tengo mucha, pues se va a marcar todavía más. Entonces, aquí iría, por ejemplo, la mandíbula. Y sube. Y la frente se va encogiendo. Entonces, aquí se va a hacer chiquito. Y aquí se hace ancho. Y ya aquí pues bajaría el cuello. Y acá, y aquí es el caso contrario también. Entonces, si aquí arriba se me veía mucho el cabello, o como esta parte de la coronilla, aquí al contrario se me va a ver menos, porque yo estoy ocultando todo mi cráneo y todo mi cabello. Entonces, ahí lo mismo, pues las orejas van más abajo. Entonces aquí, esta parte se ve bien poquito. Y las cejas también o quedan rectas, o igual si no tienes cejas como tan, como, ¿cómo decirlo? Como con este ángulo, igual se van a ver como, así como decía, como ojos tristes. A diferencia del anterior, que te veía con la mirada penetrante, como este en cambio va a coger como cejas, perdón, eh, caídas. Lo mismo porque todo cae hacia acá, todos los rasgos comienzan a hacer esto, que es justamente lo que nos dice la perspectiva. Entonces, bueno, este sería mi boceto segundo. Entonces ya voy a hacer aquí las líneas finales. Entonces voy a empezar, bueno, la persona me gusta empezar en este tipo de ángulo, me gusta empezarlo por la nariz. Entonces las fosas en este caso se van a ver mucho, más van a ser como una de las protagonistas, junto con los labios, va a ser lo que más se va a ver. Entonces voy a hacer la nariz ahí. Listo. Y los ojos.
Era lo que les decía, los ojos pueden o ver hacia por donde mira mi cara, que en este caso, por ejemplo, si estoy viendo hacia arriba y mis ojos miran al frente respecto a mi cara, estaré mis ojos viendo hacia arriba. Pero en este caso lo voy a hacer viendo hacia nosotros, bueno, hacia el frente. En este caso los ojos se ven un poco cerrados, porque si yo hago esto y miro hacia el frente, mi párpado va a caer. Entonces los párpados también aquí se marcan mucho. Y se ve los ojos, la mirada un poco inclusive como dormida, justamente porque el párpado recae. Entonces es como si mi párpado hiciera esto y mi ojito solo abriera así un poquito. Y la ceja como o recta o caída, pero en este caso que la ceja ahí sí haga este ángulo así es pues más difícil. A menos de que en serio de por sí tengas la ceja muy marcada, pero normalmente no. Y los labios, que en este caso serían como los más protagónicos. Bueno, ahí. Pero en este caso creo que va a ser hombre, entonces no le voy a remarcar tanto los labios. Y ya el mentón lo mismo. Entonces tiene el mentón, o sea, de por sí tiene el mentón ancho porque lo hice, por ejemplo, masculino, pero desde este ángulo todavía va a resaltar más. Vamos a marcarle también un poco acá. Sube y la frente. Inclusive me quedó de pronto demasiado ancho de acá. Pero bueno, ahí ya uno va perfilándole cositas. Y bueno, ya aquí la frente, entonces, bueno, la oreja, que bueno, aunque le adelgacé un poquito el mentón, porque creo que lo está exagerando demasiado, pues la oreja está en el mismo ángulo donde la puse, que es más abajo. De pronto se quedaron chiquitas, pero bueno, esas no son tan relevantes. Y el cuello, bueno, aquí en este caso, como le dice hombre, vamos a marcarle un poquito la manzana de Adán. Y después el cabello, supongamos que, ¿qué cabello le hago a este sujeto? Un, bueno, no sé mucho de cortes de hombre, pero no sé, hagámosle, no tengo idea. Bueno, voy a improvisar algo, no sé mucho de cabellos de hombre. Suponer que tiene el pelo como este relamido hacia atrás y tiene el pelo un poquito larguito, como para darle algo de volumen y textura al cabello, que no quede tan plano. Y bueno, lo mismo aquí. Tas. Y acá detrás de las orejas. Entonces tiene el pelo un poquito largo. Inclusive aquí no, bueno, bajaría esto un poquito. Bueno, le cambiaría varias cosas. Mm, mm, Bueno, ya ahí uno le va cambiando cositas. Aquí varias cosas que le cambiaría a este. Y de aquí un poquito más, hablarle al mentón, en fin. Bueno, ya como detalles. ¿Cuál es? Entonces así nos quedan estos tres.
aquí me quedó la capa. Y ya. Entonces así nos quedan los tres. Entonces ahí nos queda 3/4. Ah, ya vi por qué. Ya nos quedan ahí 3/4 desde un ángulo desde arriba y un ángulo desde abajo. Listo. Ya ahí uno puede modificarle mil cosas, pero bueno. Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud. ¿No? Ok, entonces. Esa. Bueno, supongo que hasta aquí, si no hay dudas. Bueno, aquí pues les planteé dos opciones. Sería, o sea, el ejercicio para como de los ángulos es pues lo mismo que hicimos con los otros. Entonces, para no vamos a usar referentes. Vamos a hacerlo a partir de los cubos, vamos a hacer un rostro, sí, creado en nuestra mente. Lo importante como tratar de entender las proporciones y que también yo entienda que los ángulos queden como lo mejor posible. Pero pues uno sería como que lo hicieran ahorita o igual y se los dejo como ahí sí de tarea para que lo hicieran en sus casas. Pero pues ahí sí ya me dirán ustedes qué consideran, qué opinan. ¿Lo hacen ahorita y lo revisamos al final o lo hacen ya ustedes como tarea? Ok, listo. Bueno, todos están de acuerdo. Si no, mándeme una manita o algo al grupo. Ah, acaban de mandar la encuesta de satisfacción para que la llenen también. Eso y también el ejercicio de la anterior, el de los rostros con luces y sombras. ¿Lo hicieron? ¿Me confirman si lo hicieron? Para como pues echarle una ojeada, digamos, como muy por encima, no. ¿Sí lo realizaron? Bueno, supongo que no. Bueno, no sé, no importa. Eh, pues eso sería. Entonces, la idea de este ejercicio, ¿cuál es? No es tanto de referente, entonces no les mandaré nada a WhatsApp. Es a partir de cubos hacer estos tres ángulos. El de 3/4 siento que es pues claramente el más simple. Pues con los principios que les enseñé. Entonces, o se devuelven a ver la grabación o inclusive pues pueden inclusive basarse en algún referente, quizás si quieren, pero lo ideal es como hacerlo de nuestra cabeza, que yo diga, puedo hacer una cara, así sea muy simple, una cara que yo diga, se nota que está vista desde aquí o que está vista desde acá, o bueno, o los 3/4, etcétera. Y pues que quede claramente lo mejor proporcionada y como con la perspectiva lo mejor acomodada posible, aplicando el método Loomis, que en este caso es como un siguiente nivel del método Loomis, donde ya se utiliza para
jugar con perspectivas. No únicamente el cuadrado dividido en 3 pedazos como habíamos hecho hasta el momento, que es solo para frente y perfil. Porque también para los 2 ángulos, que esto en la clase siguiente, esos, pues, a mi parecer son aún más complicados, y es ya jugar, eh, no solo con 2 planos del cubo, sino con 3, que es ángulo de como un 3/4 visto desde arriba y visto desde abajo, que serían ya como los ángulos principales. Hay muchísimos, pero con que tú entiendas ya puedes ir modificando una cosa a otra dependiendo de tus requerimientos. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo un personaje y quiero que, no sé, está viendo algo que cae del cielo. Entonces, que yo diga, claro, entonces todos están viendo, voltean el mentón hacia arriba, eso ya es un indicativo. Entonces, nos sirve mucho para, la perspectiva del rostro nos sirve mucho para generar como cierta expectativa y cierto como ángulo en nuestros dibujos. En este caso lo planteo mucho para dibujos como de pronto de nuestra cabeza, pero igual, también si ustedes hacen retratos y tienen un ángulo así súper exagerado, ya uno entiende más o menos cómo hacerlo. O te es más fácil, aunque igual estamos solo representando lo que estamos viendo. O si yo hago, bueno, a veces, no sé, hago personajes en la libreta, cualquier cosa. Y digo, no, es que voltea a mirar o se acuesta de X manera, ya puedo al menos, bueno, ya luego vamos a verlo en el cuerpo en general, porque ya el cuerpo total genera otra expresión, pero como que con la cara nos funciona meter la cara en un cubo y saber entender y bueno, en general ir practicando, practicando, practicando hasta que yo ya domine eso y diga, no, es que quiero que entonces, no, mi personaje está siendo visto desde uno más grande, entonces me está viendo así como si yo estuviera chiquita. Bueno, en fin, ahí ya hay como muchos juegos. O no sé si han justamente estudiado fotografía, donde los ángulos nos indican mucho. Es casi lo mismo, es un plano picado, contrapicado, nadir, etcétera, etcétera. Es más o menos lo mismo, pero aplicado al dibujo. Y pues en este caso al dibujo anatómico. Y bueno, creo que eso sería todo. Porfa, hagan los ejercicios, porque pues para eso los dejo, o si no, pues no hacemos nada, porque lo ideal es practicar. Por un lado, 50% es como entender, y lo otro es practicar, porque por más que yo no entienda, si lo explico nunca me va a salir. O al revés, si no lo entiendo y lo hago, o no me va a salir o me voy a demorar el triple.